Y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:01 de la mañana, compartiendo contenidos de Noticias con Café con la red informativa a través de todas sus estaciones, incluidas a Radio Grito, Radio Éxitos y Radio Cumbre en Orocovis. Recuerde que están en Utuado, en toda la franja de el Gigante Dormido, hasta llegar a Guadilla, Moca y Mayagüez, pasando por el norte de Puerto Rico. Gracias por estar presentes en este viernes, que estamos, como dice la camiseta, en la resistencia. Bonita Radio siempre ha sido un proyecto de periodismo independiente, un proyecto de contenidos culturales independientes que ha existido por los últimos 10 años y en este momento entendemos que estamos hacia donde tenemos que dirigirnos en los momentos más cruciales que vive Puerto Rico de su historia política, económica y social. El periodismo de Bonita Radio, compartan. Estamos en todas las plataformas. Recuerden que estamos en bonitaradio.net. Allí pueden donar, pueden hacerlo también en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. Pueden hacerlo igualmente a través de cheques o giros postales a esta dirección que tienen en pantalla. Bonita Radio crea la Fundación de Periodismo Siglo XXI para lograr no solamente el relevo generacional. El proyecto educativo de Bonita Radio se constituye a través de la fundación. También para buscar dinero y poder seguir reproduciendo este proyecto como lo queremos reproducir en las manos de todas y todas las audiencias, donde quiera que se encuentren. La diáspora puertorriqueña, importante, vital para el proyecto de futuro de Puerto Rico, porque se hace patria donde quiera que se encuentren. Y hoy estoy no tan estructurada desde el punto de vista de los anuncios que tengo que hacer siempre que empezamos este programa, porque he empezado la mañana escuchando, leyendo, pero sobre todo escuchando lo que algunos protagonistas del entretenimiento, sobre todo de la producción de contenidos de entretenimiento a nivel de los medios tradicionales, plantean alrededor de las protestas que han ocurrido sobre el contrato de Luma. Vamos a hablar sobre eso y por eso es que la estructura del inicio pensé, voy hasta retrotraerme de todo eso que les digo mucho cada vez que empiezo a hablar, porque yo creo que el programa se nos va a ir, además de hablar de ese posicionamiento que tiene una persona que tiene un micrófono de frente y que influye en el estado anímico y que influye ideológicamente en el otro y la otra que lo escucha. Esa es una responsabilidad bien grande, tener esto de frente y venir a traer información prejuiciada, hostil, en contra de unos grupos versus otros. Y lo más increíble, y lo vamos a analizar aquí palabra por palabra, es que por primera vez en mucho tiempo escucho a 2 oficiales de la policía que estuvieron ayer en la protesta que iniciaron las mujeres en el Expreso Las Américas contradecir totalmente lo que dicen esos otros portavoces de la derecha, esos otros portavoces de la hostilidad en contra de las personas que ejercen su derecho a la protesta. Vamos a hablar sobre eso, pero vamos a hablar también de lo que ocurrió en Rincón, en el área oeste de Puerto Rico ayer, cuando acusaron a 3 personas que protestan, llevan tiempo protestando, por lo menos las últimas 3 semanas, y el pasado miércoles se reinició la famosa piscina en medio de la zona marítimo terrestre, y coloqué la imagen en Facebook. Voy a tratar de colocarla para que la vean. Y en medio de esas protestas, el pasado miércoles citaron
a 3 personas, entre ellas Eliezer Molina, y las 3 fueron acusadas ayer y un juez del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla encontró causa para arresto. Vamos a hablar sobre eso y no sé si nos va a llamar el coronel López, porque el coronel Antonio López, tenemos ya la petición, ayer no pudo, esperamos que hoy pueda. Yo estoy segura que lo vamos a tener y esa conversación la vamos a tener importante, porque lo que vamos a decir acá hoy, de esa confrontación que se dio ayer, donde increíblemente la posición de los que entrevistaban era contraria a la posición que tenía la policía de Puerto Rico, que fueron directos sobre lo que ocurrió en la protesta de ayer. Yo espero que podamos tener al coronel López para comparar, sobre todo, lo más importante, que el coronel López ha tenido experiencia, como hablaron esos 2 oficiales de la policía, de la experiencia que tiene la policía de Puerto Rico hoy de cara a que están bajo sindicatura de las autoridades federales por casos de violación de derechos civiles y que están metidos en una reforma que tienen que seguir las directrices de ese monitor que los está monitoreando, valga la redundancia, vigilando todo el tiempo con relación a lo que está pasando allí en el área del desarrollo de la seguridad en Puerto Rico. No puedo dejar de decir que compartan. Estoy buscando la foto porque la quiero enviar recuerden que estoy en estos días, mi directora técnica está representando a Puerto Rico y por eso no he podido tenerla conmigo para estar súper lista, pero aquí está y yo, gracias precisamente a que todos los colaboradores y algunos ya que trabajan en Bonita Radio, sobre todo Verónica Vega Bon, que es nuestra nueva directora técnica, me dan todas las instrucciones de cómo hacer las cosas y yo, mire, en 10 años de un proyecto totalmente sustentable desde el punto de vista del bolsillo de unos pocos, entiéndase de los donativos que ustedes han siempre tenido a bien hacer llegar a Bonita y de otras instancias. Estamos aquí y lo hacemos todo. Nosotros somos, mire, como dirían en country, multitasking. Entonces, le digo compartan. Recuerden que siempre estamos bajo la tutela y el apoyo de Buen Vecino Café, también la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa Abraham Rosa. Están todos por ahí. Rosa Banch, buenos días desde el oeste borincano. Rosa, buenos días y gracias por tu apoyo siempre a Bonita Radio y estar por ahí. Vamos a llamar primero a Eliezer Molina. Yo le dije a Eliezer que lo iba a llamar a las 8:15. Vamos a hablar primero con él, pero antes yo quiero recapitular un poco lo que pasa allí en Rincón para hablar entonces con Eliezer. Ustedes saben, y esta es la imagen de ese proyecto en la playa del Almendro en Rincón. Como ustedes ven, la piscina que se construye está definitivamente en el medio de la zona marítimo terrestre. Ustedes me dirán si esto no es realmente lo que es construir en un espacio que le pertenece a la costa. Ustedes saben que nosotros denunciamos, quizás el único medio que denunció aquí, cuando hablamos con Eliezer, que lo que planteaba Eliezer Molina y los diferentes miembros de esa comunidad era que estos permisos se habían otorgado, entre otras razones, porque uno de los titulares de ese condominio Sol y Playa es el primo de Pedro Pierluisi, gobernador del 32%. Walter Pierluisi es el dueño, propietario de una corporación que hace negocios de administración de vivienda pública. Es una persona que siempre ha estado
en el mundo de la administración de vivienda pública. Y el planteamiento siempre de las comunidades, así como de Eliezer, que de alguna manera se convierte en un portavoz más visible, por razón de que ha sido una persona que fue candidato a la gobernación en el 2020 de manera independiente, y ahí están sus posiciones relacionadas a las denuncias que hace con relación a lo que está pasando en el país. Pues estas tres personas tuvieron una intervención allí de protesta en Rincón el pasado miércoles. Y el pasado miércoles recibieron una citación para que se personaran allí a el tribunal ayer jueves, por lo que parecería sería la acusación, o sea, la presentación de cargos de parte de las autoridades por lo que ocurrió el miércoles. Y yo quiero ahora llamar a Eliezer para establecer de primera mano, que sea Eliezer quien nos diga qué pasó en el tribunal. Pero antes, 3 personas acusadas por escalamiento. Ustedes están viendo las imágenes. Ustedes están viendo las imágenes de esa protesta. Y en esta que tienen de frente tienen a Eliezer tomándole fotos a los policías. Me imagino que hablaron, etcétera. Los acusaron de daños a la propiedad y de escalamiento. Vamos a llamar a Eliezer Molina para hablar con Eliezer de qué se trata esta acusación y cómo lo están viendo los residentes de la comunidad. Eliezer Molina, buenos días. Estás conmigo y con los internautas de Bonita Radio. Buenos días y saludos a todos. Un abrazo. Eliezer, vamos a empezar con que ustedes fueron el miércoles a la protesta, que ustedes llevan por lo menos 3 semanas denunciando lo que está ocurriendo allí. Hubo una intervención de, supuestamente, y ahora, ¿verdad? Me lo cuestiono, pero tú me dirás, del Departamento de Recursos Naturales, limitaron o le dieron una pausa al permiso de construcción de esa piscina, pero inmediatamente, no pasaron quizás 4 días, levantaron esa prohibición y comenzaron a construir nuevamente la piscina. Ustedes estaban allí el miércoles, hubo una protesta, lo citaron para el jueves. ¿Qué pasó ayer en el tribunal? Y quiero que me digas quiénes son los fiscales y quiénes estaban de parte de la policía para presentar pruebas en contra de ustedes 3. Pues mira, Carmen, como bien señala, pues hace un tiempo estamos levantando la voz sobre un proyecto que a las luces se ha otorgado con un deslinde equivocado, lo cual Recursos Naturales, nosotros tenemos el documento técnico que el personal de Recursos Naturales, el Agrimensor, somete, donde se está construyendo en la playa que es pública, en la zona marítimo terrestre, una piscina. La mafia interna institucional que nosotros tenemos en este país, lo que hace es que Recursos Naturales da un endoso y OPE genera el permiso. Pues Recursos Naturales detiene la obra, pero luego el secretario dice que no la puede continuar deteniendo porque está fuera de jurisdicción, porque OPE somete el permiso. Y así ellos se pasan la papa caliente eternamente, porque esto ocurre en todos los proyectos que van contra el medio ambiente. Uh-huh. Y entonces ahí institucionalmente ellos se salen de su responsabilidad y nunca han enfrentado al sistema. Cuando nosotros venimos en conocimiento de que se levanta otra vez el permiso, el endoso, pues vamos y nos personamos allí. Y están los videos, ¿no? Como en una protesta pacífica, uh-huh, nosotros en un área de la playa, pues nos detenemos a protestar. Y en eso ellos trataron de virar el camión de concreto cuando nos dijeron que no lo iban a tirar, porque nuestro reclamo es, mira, vamos a atender esta situación primero y luego continúan. Pues ellos se fueron con el camión e intentaron entrarlo por otra parte. Uh-huh.
Y cuando llegan hasta la parte de atrás, los manifestantes se percatan, cruzan la verja, llegan hasta la parte de atrás del camión para impedir que se tire. Están en los visuales. Yo voy con la cámara grabando todo lo que está sucediendo. Y cuando nos vamos a ir, arrestan a 3 personas, los esposan. Y a mí me dicen que no me puedo ir porque también me van a detener. Y yo, no hay ningún problema, no hemos cometido ningún crimen. Le pregunto al oficial y me dice que tengo que ir al cuartel y yo voy hasta el cuartel y ellos me escoltan. Cuando llego allí, me someten 2 cargos a mí. Un cargo de tener un proyecto con permiso y el otro cargo era de entrar a la propiedad privada. Cuando llego ayer a fiscalía, esos 2 cargos me los había radicado, entiendo, que el senador Gilberto Rodríguez del PPD, que como todo el mundo en este país sabe, los políticos mediocres que pierden los compensan o en fiscalía o como jueces. Ponen a este individuo a llevar mi caso y cuando llego ayer a fiscalía me añaden un cargo más, aparentemente una fiscal del PNP, donde entonces me quieren acusar por escalamiento agravado a mí, que no toco una verja, que no hice nada. Escalamiento agravado, que son ese nada más 8 años de cárcel fijo. Y eso me lo añadieron. Ok, vamos a empezar a deslindar. Tú me dices que es Gilberto Rodríguez, que en efecto fue senador del Partido Popular Democrático hasta el 2016, nombrado fiscal el 22 de diciembre del 2016. O sea, perdieron las elecciones en noviembre. Y el 22 de diciembre, Gilberto Rodríguez Valle estaba siendo nombrado a un cargo de procurador de menores. No entiendo cómo llegó a fiscal, pero eso lo buscaremos en el trayecto. Y después de que, me imagino que el fiscal estaba en la noche del miércoles, en la tarde, porque esto fue el miércoles en la tarde, Eliezer. Okay. Sí. Me imagino que el fiscal estaba en su turno, el fiscal radicó esas 2 primeras denuncias, se las informa a la policía y ayer te incluyen un nuevo caso. ¿Con qué fiscal? ¿Cómo se llama la nueva fiscal? Bueno, el fiscal es el mismo, okay. Pero lo que me dicen allí las fuentes es que ese cargo me lo añade una señora que se llama Silda. Silda, y no sabe, está bien, yo busco, pero es fiscal del distrito. ¿Estás en Aguadilla o estás en Mayagüez? En Aguadilla. Estás en Aguadilla, sí, porque todo es en Aguadilla, porque ahí es donde Rodríguez Valle es fiscal. Muy bien. Exacto. Entonces me añaden este cargo, que son 8 años fijos sin derecho a nada, ¿sabes? No es que el juez se reserva a darme una probatoria o 1 año, 2 años, son 8 años de cárcel fijo. Eliezer, ¿hubo vista? O sea, ¿a ti te llevaron ante el juez? Sí, hubo una vista de regla 6. Sí. Ajá, y entonces ahí el juez desestimó, escuchen esto, el juez desestimó el cargo de impedir un proyecto de construcción. Okay. Y entonces encuentra causa en el escalamiento y en el daño a la propiedad. Exacto. O sea, es que perdóname que yo me ría, pero es que uno... Así es. O sea, la corrupción es un caso selectivo, Carmen, y yo quiero que la gente entienda esto. Allí en sala se le preguntó al oficial si era ilegal traspasar esa verja. Él dijo que sí, que si las personas que traspasaron esa verja lo hicieron de forma ilegal. Él dijo que sí, que cuántas personas habían, y él dijo que más de 15, y a mí fue el que me radicaron. A los demás no. Claro. ¿Cómo? Por eso es que tú argumentas que obviamente hay selectividad porque no eras la única persona allí. Ahora, Eliezer, el 17 de junio es la vista preliminar, sí, porque ya pasaste la regla 6. Allí no hubo fiscal. Allí quienes argumentaron quienes presentaron la evidencia fueron los... Allí fue el fiscal y sentó testimonio. Sí, eso fue un juicio. Ah, no, pues vamos por partes. Fue un juicio.
Perfecto, ok. O sea que el fiscal Rodríguez Valle estaba allí. Eso es así. Y el fiscal Rodríguez Valle presenta la prueba ¿con quiénes? Con el administrador del condominio ¿Que y te con recuerdas el el, nombre? el administrador del condominio, yo no recuerdo ahora mismo el nombre, pero era el administrador. También llevó a la gente, a uno de los agentes, y llevó a un señor que es el que radica los permisos. El Ah, consultor ambiental, disculpa, el consultor ambiental del el, proyectista. del proyectista. Y el fiscal Gilberto Rodríguez Valle estuvo allí. Sí. Fíjense qué interesante, como los fiscales no van a los casos de agresión contra víctimas de violencia doméstica. Pero Rodríguez Valle fue allí a Eso es presentar así. un cargo, tres cargos y se le cayó uno. Vamos a Eso hablar es del así. juez. El juez no encontró causa en el delito relacionado con la intervención de un proyecto de construcción, pero sí encuentra causa en el delito de escalamiento. Eliezer, alguien si recuerda, yo tengo que buscar los elementos constitutivos del delito de escalamiento. ¿Tú recuerdas qué elementos se discutieron allí como los elementos del delito para determinar que tú violentaste, o sea, que tú estás incurso en la violación de ese delito de escalamiento? Pues que entré con los fines de detener un proyecto. Entonces encuentran no causa en detener el proyecto, No, pero no, sí de escalamiento y no. daño a la propiedad. Yo que no toqué nada, yo no hice nada allí, pues ellos dicen que causa por daño a la propiedad. Eliezer, me preguntan los internautas si tú estabas con abogado. Sí, ¿Estuviste? habían allí 3 abogados, habían. ¿Quiénes son tus abogados? Si podemos saber para en lo eventual también comunicarnos con ellos. Pues mira, está el licenciado Olivieri de Mayagüez, Uh-huh. el licenciado Lemuel, se me escapa ahora el No te apellido, preocupes, lo buscamos. pero Uh-huh. están en la prensa, los tres están en la prensa reseñados. Olivieri, ok, y muy bien. Y el 14 de junio, perdóname, ¿qué pasó con los otros dos compañeros? Encontraron causa y, Sí, lo mismo, a los tres, nos enjuician a los tres juntos. ok, encontraron causa por, es una mujer y un hombre, entiendo. No, no, a la muchacha Uh-huh. le radicaron, yo no la vi allí, la vi en un momento, pero no le radicaron cargos, ¿cómo se dice? No fueron graves. Criminales, Ah, criminales. no fueron criminales. A ella le imputan, bueno, pero no le pueden imputar nada civil todavía, pero bueno, a ella no le imputaron ningún delito allí a nivel criminal. Uh-huh. En el caso de la otra persona, también está acusado por los mismos delitos tuyos. Sí, los tres estamos acusados por los mismos delitos. Ok. Eliezer, ¿qué va a pasar ahora con ustedes? Digo, ¿verdad? No me tienes que adelantar estrategia, pero allí hay una comunidad que no es solamente este asunto de Rincón. Allí hay una construcción de un mega hotel que no se sabe todavía si está detenida o se han seguido. O sea, allí hay diferentes proyectos. Y en este momento en Puerto Rico hay 36 proyectos de desarrollo en la costa solamente. Son así. ¿Qué es lo que ustedes piensan que va a ocurrir con esas comunidades que se están levantando alrededor de lo que está ocurriendo en estos proyectos que incluso son tan claros como la construcción de la zona marítimo terrestre en el caso de esta piscina? Mira, yo lo único que le puedo decir al pueblo es que nos están desplazando, que nosotros no podemos seguir simplemente resignándonos a que estas personas destruyan lo que un día fue la isla tropical más linda del mundo y que ellos han escogido las zonas de alto valor ecológico para apoderarse y que no respetemos el medio ambiente porque ellos no se pueden defender. Las tortugas que están allí anidando no se pueden defender. Los pelícanos que viven allí no se pueden defender. Los arrecifes de coral no se pueden defender. Entonces nos toca a nosotros. Y yo lo único que quiero es que esto sirva de lección,
de que somos nosotros quienes tenemos que tenerlo a falta de fiscalización por parte del gobierno y de buena ejecución pública. Y si yo voy a ir preso, pues simplemente que no sea en vano, porque la gente necesita reaccionar. Y si eso es el precio que yo tengo que pagar para que el pueblo se levante y reaccione de una forma en defensa de su país, pues que sea el ejemplo. Pero tienen que hacerlo. Es evidente lo que está pasando. Cómo tú tienes una entidad de recursos naturales que atenta contra los recursos naturales. Cómo tú tienes una oficina de gerencia y permisos que da permisos acelerados a personas que van a destruir el medio ambiente, pero si usted va a solicitar un permiso para un negocio, para vender alcapurria, usted se tiene que chupar unos años en lo que le den un permiso sencillo. Pero estas personas, violentando la ley, lo hacen. Y si allí se desarrolla, luego no se van a poder quejar cuando vayan a querer visitar a las playas y tengan que ir en bote o kayak porque ya no queda arena. A eso es lo que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a evitar lo que está ocurriendo en Dorado, donde multimillonarios extranjeros se quedaron con todo el litoral costero. Y ya en Dorado usted no puede ir a la playa, solamente al balneario. Y este es nuestro país, Carmen. Este es nuestro país. Así es, Eliezer. Agradezco que hayas estado con nosotros en esta mañana. Ayer hubo mucha información. Nosotros nos limitamos a decir lo que sí sabíamos, que era exclusivamente que había un arresto en proceso y que sobre todo una acusación en proceso. Y ahora pues yo le traigo a nuestra audiencia el perfil de cada uno de esos acusadores. Gracias, Eliezer. Y sabes que nuestro micrófono siempre está abierto para que conversemos sobre lo que está pasando alrededor de este y tantos casos de construcciones ilegales. Gracias. Muchas gracias y lindo día a todos. Un abrazo y gracias como siempre, Carmen. Gracias. Bueno, vamos a empezar diciendo, ya ustedes se dieron cuenta de quién es el fiscal que acusó a Eliezer Molina. Estamos claros que Gilberto Rodríguez Valle es ese ex senador del Partido Popular que en el 2016 fue confirmado a una posición de procurador de menores. Y no sé cómo hoy es fiscal. Me imagino que fue que en el trámite a confirmarlo, se dieron cuenta de que no era procurador de menores y lo nombraron fiscal. O ya siendo procurador de menores le cambiaron en el 2017 porque independientemente que ganara el Partido Nuevo Progresista, muchas cosas pueden pasar. En el caso del juez, vamos a hablar del juez. El juez es este funcionario que fue nombrado por la administración de Ricardo Rosselló González. Y el juez se llama Orlando. Vamos al juez. Es que tengo un problema con el internet, aparentemente, pero yo sigo grabando y creo que estamos en vivo acá. Sí, bueno, espérense un momento porque voy a tratar de hacerlo aquí. Estamos hablando de que el juez es un funcionario, evidentemente, allegado al Partido Nuevo Progresista, que fue designado, nominado por la administración Ricardo Rosselló Nevares, por el propio Ricardo Rosselló Nevares, en abril del 2019. En medio en que estábamos con la crisis, o que nosotros atendíamos, Orlando Avilés Santiago, que nosotros atendíamos a la crisis que tenía el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, corrupción, las evidentes privatizaciones que estaban cocinando desde la legislatura de Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez. Este abogado fue abogado de Moca, fue nominado a ser juez.
Y en el 2019 lo confirmaron. Ahora lo tenemos allí en el juez, en el tribunal de Aguadilla. Lo más importante que debemos tener bien claro en términos de estos hechos es cómo la acusación o la suspicacia que tiene Eliezer Molina de que esto es, como dirían en country, un selective prosecution. Es persecución selectiva, está claro. Habían 15 personas y la policía los citó. Detuvo a las otras 2 personas allí. Los citó para que compareciera al cuartel y ahí sabemos cómo lo acusaron. Yo creo que está clarísimo. Está clarísimo de parte de la policía de Puerto Rico, en ese caso, haber colocado a 3 personas en posición de darle esa reprimenda. Pero en el caso de Eliezer, evidentemente la persona más pública de todos los que están ahí, lo sacaría de circulación. Lo sacaría de circulación en el momento en que está viviendo Puerto Rico su peor momento en términos de la construcción ilegal en la zona marítimo terrestre. Y lo saca de circulación a una persona que es bien vocal, a una persona que utiliza las redes. Fíjense que no es casualidad que nosotros hayamos hablado ayer con Brenda Reyes Tomasini de lo que significa Eliezer Molina hoy y de esa comparable que trae Brenda, esa comparable con Alexandra Lúgaro, porque es una persona que utiliza las redes sociales para precisamente discutir, visibilizar los diferentes problemas que tiene el país en términos de su composición de desarrollo, las políticas de desarrollo, las políticas de preservación, que vienen a ser ninguna. Y del caso de Eliezer Molina, yo quisiera irme a lo que me parece que no es casualidad, que hayamos vivido ayer en términos de la discusión de el contrato de Luma y lo que ha sido terrible para este momento en que se discute si Luma va a poder con el bulto de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo lo llamo poder con el bulto porque ya sabemos qué ha ocurrido a partir de que no solamente se investiga en la legislatura de Puerto Rico el contrato para esa primera fase de privatización, transmisión y distribución de energía y servicio al cliente. Es todo lo que se ha cuestionado alrededor del contrato que muchos acusan de ser leonino, ilegal desde su faz, malo para el pueblo de Puerto Rico y, entre otras, tiene el conflicto de una atropellada transición con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo les voy a colocar en pantalla lo que Luma colocó ayer en sus redes sociales sobre lo que está ocurriendo con la aplicación web y la app móvil para uno poder entrar a ver sus cuentas, los que en este caso tenemos la capacidad para hacerlo a nivel digital. El tráfico inicial a mi Luma y app ha sido más alto de lo esperado. Esto ha causado intermitencias. Hemos trabajado esto fuertemente y aunque queda trabajo por hacer, los invitamos a conectarse de nuevo. Por favor, disculpen los inconvenientes. Como dirían los muchachos de country de ahora. En serio, Luma. Pero, ¿y dónde están los millones que ustedes manejan? O sea, entre lo ilegal, que lo podemos incluso hasta dejar
a un lado en este momento de la discusión. Esta es la producción de Luma llegando. No tiene 3 días y no pueden manejar el mucho tráfico que hay a nivel de la página web. Pero es peor, Luma. Es peor. Para ustedes se da en la administración de la página web lo que se les da en el trabajo físico, operacional que tendría que hacer un celador en cualquier parte de Puerto Rico cuando tengan que ir a atender una avería. Es que ustedes no pueden manejar la internet en Puerto Rico porque saben que no es lo mismo que en Iowa. No es lo mismo que en una localidad de Canadá. Que le hablen los que saben de los problemas de la topografía puertorriqueña relacionada con las instalaciones de la infraestructura digital. Sí, eso pasa. Y como no saben eso, tampoco saben que en Montón abajo se tienen que tirar por la guinda para ir a buscar el cable vivo. En ese contexto, Puerto Rico tiene desde hace más de una semana diferentes focos de protesta. Y vamos a hablar exclusivamente del asunto de Luma porque fue lo que copó la discusión ayer en algunos medios tradicionales y sobre todo en las redes sociales, donde la vivencia de la gente que tiene acceso a las redes sociales se volca, y yo siempre digo que es bien fácil y viven con el botón de share y el botón de compartir sin el razonamiento que supone llegar a una conclusión de qué terrible es la protesta de algunos. Y en ese sentido, aquí hubo muchas manifestaciones desde bien temprano por la mañana de gente diciendo que así no se protesta. Eso no es nuevo. Nosotros lo vimos en la lucha de Vieques, de sacar la Marina de Vieques. Nosotros lo hemos visto cuando las mujeres se tiran a la calle a denunciar que nos matan y que el Estado no hace nada. Nosotros lo hemos visto cuando hay un trabajador, una trabajadora que tiene un conflicto a nivel sindical y el sindicato se mueve y los camioneros se mueven y paralizan el país. Esto no es nuevo. Lo que es más nuevo en este momento es que podamos tener y saber rápidamente lo que piensa cada uno. Lo que antes nos tomaba quizás 24 horas en lo que leíamos el editorial del periódico al otro día. Lo que antes nos tomaba más tiempo en saber lo que pensaba el abogado, abogada X que trabaja para X o Y corporación. Nos tomaba más tiempo porque el mundo de los medios de comunicación estaba construido y desarrollado en términos de la producción de contenido informativo y noticioso desde el periodismo. No desde los intereses particulares de unos y otros o desde el entretenimiento. Desde el entretenimiento que lo que coloca es este puertorriqueño, puertorriqueña versus este, y ahí vamos a antagonizar y vamos a pelear. Uno representado por el que entretiene y protagoniza el programa de entretenimiento y el otro posiblemente por ese otro que está vinculado al mismo sistema y que no cambia el discurso. Y el discurso es aplastante. Pero yo en ese análisis también tengo que incluir que hay una diferencia de por qué ahora es tan rápido saber cómo piensa la gente, porque todos y todas están metidos aquí. Y en este vehículo
de información, este reproductor de información continua a través de las redes sociales, el compartir es tan rápido que lo que dice arriba no se lee, que lo que se reproduce con esa imagen sigue siendo la falacia de la falacia que trae la imagen y los comentarios abajo. Así es que estamos en este bombardeo continuo de personas que cuando tú haces así le preguntas, oye, ¿pero de dónde tú sacas eso? No pueden decir. Y yo quisiera empezar por ahí. Ayer en las redes sociales hubo un despliegue de una información visual, que era una ambulancia. No había contexto de nada. No había quien pudiera adjudicar esa ambulancia dónde estaba en relación a la protesta. Pero alguien se dedicó a decir que esa ambulancia iba para centro médico y que fue detenida por la protesta que tuvieron las mujeres en determinado expreso. Siguió la información y hay otra información que corre, que está así, que a legua se ve que es un troll, que es una cuenta falsa, que hace hasta un cuento sin decir los nombres de las personas, de que había una persona que estaba con su hijo en ayuna y que no pudieron llegar a centro médico. O sea, estas son las historias falsas que se reproducen. ¿Para qué? Para demonizar la protesta que las mujeres tenían ayer y que lograron detener el tráfico por un rato. Pero ¿a dónde yo quiero llegar? Ese es el antecedente lógico del análisis que vamos a hacer ahora. Yo quiero llegar al punto de que ayer se discutió con diferentes elementos en ese programa de entretenimiento que ustedes insisten en que es duro y yo digo que es mongo, en que se discutía de manos y de boca de esos organizadores, de esos productores, el lenguaje de la demonización de la protesta sobre la base de una pregunta que insistieron siempre, por lo menos de esos dos moderadores. Y era la pregunta de que aquí alguien puede detener el país y nadie hace nada. Gente, esas eran las preguntas que hacía el moderador principal y que eran seguidas directamente por uno de los otros panelistas que incluso llamaron la atención de estas imágenes que les estoy reproduciendo, porque eran las que utilizaban para decir, pero esto puede pasar y en Puerto Rico no pasa nada. Pero aquí viene lo bueno, y aquí es donde a mí me parece que, a pesar de la insistencia tanto del moderador como de uno de los panelistas, los oficiales de la policía que llevaron allí para montar el show, Elvin Seno, del negociado de tránsito, y Pedro Sánchez Vega, el coronel Pedro Sánchez Vega, ambos encargados de manejar la manifestación por parte de la policía de Puerto Rico, dijeron, y es una cita, ellos cumplieron los acuerdos con nosotros. Antes de eso, Elvin Seno, que es el primero que confrontan con el jingle, pero mire, aquí cualquiera puede detener el tránsito, le contesta, gracias al plan que teníamos diseñado la Policía de Puerto Rico, incluyendo al negociado de patrullas de carreteras, inmediatamente nos movilizamos al lugar. Ellos cumplieron los acuerdos con nosotros. Logramos garantizarle a estas personas que pudieran seguir hacia su destino.
Logramos desviar el tramo de la 165. Desviamos hacia la carretera 2. Le dimos varias rutas alternas. Abrimos 2 carriles y abrimos el paseo. O sea, la policía de Puerto Rico le contestó: nosotros hicimos el trabajo. Y la gente, el tráfico, pudo fluir. Dice Fermín Arraiza, la única persona, habían 2 personas que llevaron para contestar los planteamientos constitucionales. Fermín Arraiza no solamente es un abogado que tiene experiencia en este tipo de asuntos, sino que hoy es observador porque trabaja para la ACLU, la American Civil Liberties Union, una organización de derechos humanos de Estados Unidos. Fermín Arraiza es confrontado por uno de los panelistas que establece que él sabe que en un momento dado hubo un caso de una ambulancia que no pudo llegar y la persona perdió, él dijo, tuvo reparos de salud. Después les voy a decir de dónde viene, porque es que no saben ni acomodar las cosas para que lucir mejor. Dice Fermín Arraiza, cuando lo confrontan, el panelista con esa idea de dime, porque es que aquí el derecho de estas a protestar están infligiendo en el derecho de estos otros, que ojo, ya la policía le dijo, aquí todo el mundo fluyó. Le dice Fermín Arraiza, en el día de hoy eso no ocurrió. Y sí te puedo decir que tal y como dijeron los oficiales, hubo vías alternas a media milla y hasta más de 1 milla de distancia. Pero mire, el panelista de derecha insistía, no, pero mire, el derecho, Fermín, el derecho, y el otro le hacía coro. ¿A qué hora llegó la policía allí? A las 5:20 de la mañana. Gracias a la movilización inmediata de la policía, se liberaron 2 carriles inmediatamente, incluyendo el paseo. Esto es la voz del oficial de la policía que está hablando. Pero es peor para los que querían hacer un entrampamiento ideológico a través de un programa de entretenimiento. El licenciado Carlos Ramos, el profesor de Derecho Constitucional Carlos Ramos, también lo llevan para establecer eso de el demonio de las protestas y el daño que le hace a Puerto Rico. Pero yo quiero que ustedes sepan que lo más increíble de todo esto es que hacen el programa sobre la base de una ley del 2004 que hizo y del que fue autor el moderador y productor de este programa, cuando era representante, porque Ferdinand Pérez era representante del Partido Popular. Orondo, diciendo, se fui yo, y era porque se le había perdido un dedo un trabajador en medio de una manifestación de los camioneros. Esto todo sobre la base de esto no se puede permitir, y esto aquí la gente que proteste en sus casas, la gente que proteste por internet, como pretenden algunos de esos de la derecha que están metidos en el gobierno también, y que son gente que yo ayer leí muchísimo de las cosas que decían en contra de la gente que protesta. Entonces el licenciado Carlos Ramos yo creo que trae lo que ellos no se esperaban que trajera. Y muy cónsono, incluso con el planteamiento de los 2 oficiales que estaban allí, que tanto Fermín Arraiza como el propio Carlos Ramos
manifestaron que hicieron lo que tenían que hacer, porque en medio de una situación como esta, usted le tiene que garantizar el derecho a los que protestan y el derecho al otro ciudadano que está en camino. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Manejaron la protesta para que pudiera haber carriles abiertos, se abrieron y allí fluyó. O sea, que lo que usted escucha, el rum rum de la crisis que hubo, no hubo ninguna crisis. La crisis la forman a base de los ratings que quieren tener, de la demagogia y la propaganda que están al servicio de. Y sería tan bueno que lo dijeran ya de una vez y por todas. Pero eso es difícil. Estar al servicio de la verdad y de traer la información es una cosa que supone un compromiso con eso, con la verdad. Y hay gente que es posible que no le guste. Pero yo insisto, y es algo que lo he traído alrededor de nuestro proyecto de Bonita Radio, que a las marcas y a los auspiciadores lo que le interesa es que la gente tenga contacto con su producto y que lo que informe, mantenga ese contacto con mi producto, con su producto, sea credibilidad y honestidad. Y la gente está cansada de las agendas escondidas. Porque las agendas escondidas no son exclusivamente de los políticos. ¿Qué le dijo Carlos Ramos? Carlos Ramos pues, se colocó en el análisis de que usted tiene una protesta porque no se ha escuchado, esto es una cita, a los diferentes sectores que tenían unas expectativas mínimas de conocer el contrato, de producir unos cambios, y lo que hay es una pared. Usted no puede sacar del análisis, antes de llegar a decir si son malas o son buenas, las personas que están protestando allí, porque es que parecería que es la ecuación maniquea del bueno y el malo. El hecho de que protestan porque tienen un sentimiento de frustración y hartazgo con relación a las políticas gubernamentales. Eso es lo que está ahí. Cuando usted ve a la gente protestando y asumiendo una posición pública de activismo. Y trae el elemento de la desobediencia civil. Y aquí es donde yo quisiera hacer hincapié en el análisis. La desobediencia civil fue un término que Puerto Rico conoció en los años 90, a finales de los años 90, cuando la Marina de Guerra de Estados Unidos, en un ejercicio de su poder y control allí en Vieques, mató en medio de una práctica a un civil que trabajaba en la base militar. Y la muerte de David Sanes sacó a Puerto Rico del sueño y lo levantó desde diferentes frentes para sacar la Marina de Vieques. Eso se dio desde grupos organizados en Puerto Rico hasta grupos organizados y no organizados de nuestra diáspora, porque ahí estuvo presente la diáspora. La desobediencia civil, como dijo muy bien Carlos Ramos, supone que usted viola una ley. Y ya mismo vamos entonces a la ley 366 del 2004. Que en este caso, como bien dijo el licenciado, es la ley de tránsito. Pero usted no lo está haciendo porque no le da la gana. Estoy citándolo. Lo está haciendo por un fin superior, que es otra ley injusta. En este caso, un grupo de mujeres asumió la responsabilidad de la desobediencia civil, llegó allí a protestar por la injusticia que supone para ellas otra ley. Que, ojo, el que se atreve y tiene la voluntad, la energía
y la valentía de protestar, lo hace por esos todos otros que estaban atrás y que aun cuando estén enajenados posiblemente o no lo tengan claro de cómo es que el contrato de Luma les va a afectar, el día que le afecte se va a tirar a la calle igual. Porque yo les aseguro a ustedes que en Puerto Rico no hay gente que pueda pagar las cantidades exorbitantes de energía que aparentan ser el futuro de la energía y de la producción de energía en Puerto Rico a través de un contratista como Luma. Cuando llegamos al planteamiento de la desobediencia civil, ahí fue que la puerca entorchó el rabo. Porque como insisten en que el problema es que hay que una ley y las leyes se hicieron para obedecerla, ¿cómo van a contestar lo de la desobediencia civil? Ahí nadie puede contestar. Ahí está todo el mundo, mire, como diría mi amigo Tato, fundillos a la pared. Él lo dice de otra manera, pero vamos. Entonces, cuando llegamos al asunto de la intervención policíaca, me parece que también se da una discusión importante que habla muy bien de los dos oficiales que están tratando de establecer desde el día 1, desde el momento 1 que llegaron allí a explicar, mire, si allí nosotros no tuvimos que arrestar a nadie. ¿Por qué no arrestamos a nadie? Porque allí todo el mundo hizo lo que nosotros le pedimos. Llegamos a unos acuerdos, pudimos manejar el tráfico y todo el mundo circuló. Es decir, lo que trataron de vender en principio no era cierto. Porque la gente circuló, pero como es más fácil seguir dándole al share, al de compartir, pues no quieren ver y no quieren escuchar lo que estos les están trayendo. Finalmente, la policía de Puerto Rico lo dice sin ningún reparo. Allí llegó este contingente de policías que no es fuerza de choque ni unidad de operaciones tácticas. Es una unidad de contención. Recordemos que la policía de Puerto Rico está en un proceso de reforma y todo esto se articula de una manera distinta y son agentes de la policía con sus diferentes equipos que parecerían fuerza de choque, pero no lo son. Cuando en el discurso público esos mismos del entretenimiento le habían dicho a ustedes que no hay una fuerza de choque para este tipo de actividad inicialmente, que lo que hay es un grupo de contención. Nunca, porque si ustedes le dan esa información, ustedes entienden que estos policías están adiestrados para atender cualquier situación, pero no el nivel de la fuerza de choque, porque la fuerza de choque no habla. La fuerza de choque va a intervenir y punto. Estos, con los dos coroneles que estaban allí, el coronel Israel Vázquez y el coronel Pedro Sánchez, hicieron lo que tenían que hacer. Ahí estaban, estos negocian y no pasó nada. Yo no estoy pidiendo que usted entienda y esté de acuerdo con la manera en que otro protesta u otra protesta. La ley, Fermín Arraiza y Carlos Ramos, sobre todo Fermín Arraiza lo dijo claramente. No, hay leyes injustas y hay leyes inconstitucionales. Nadie le tiene que pedir permiso a la democracia para ir a protestar, porque de eso se trata la democracia. Usted va y protesta, asume su responsabilidad si llega la protesta a ser un mecanismo de desobediencia civil, porque la desobediencia civil, y la palabra está clara, supone que usted está violentando a sabiendas una ley y usted sabe cuáles son las consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que queremos en la democracia? ¿Dialogar o sacar los palos como estuvieron a punto de decir
los monitores de la propaganda en ese medio de entretenimiento, en ese programa de entretenimiento, que sacaran los rotenes y les repartieran palos, puños y bofetadas, como yo leí a tanta gente que incluso está, por lo menos no digo tanta gente, solamente a 2 personas, que incluso están en unidades militares en Puerto Rico, de que lo que se merecían eran 2 bofetadas. ¿Cuándo es que alguien protesta en Puerto Rico cuando la gobernadora sucesoral o Ricardo Rosselló Nevares en campaña detuvieron el tráfico en Cataño? ¿Cuándo fue que esos mismos que hoy están alegando que están violentando el derecho de los demás porque había un tapón y estaban haciendo una protesta, le han dicho a la policía de Puerto Rico que encuentre a los que van en una caravana con Tomás Rivera Chats y Wanda Vázquez Garcet y Lourdes Ramos y Pedro Pierluisi, que los encuentren que violan la ley 366 porque no pueden llegar al hospital donde van a ir a manejar el dedo que se les pilló con el carro? Ahí es donde yo me cuestiono hasta dónde llega la responsabilidad del que tiene el micrófono y de la que tiene el micrófono. Porque lo que es imposible es que sigamos trayendo discursos de odio que lo que hacen es dividir. Y finalmente yo quisiera que alguien me dijera cómo es que no se entiende que el que está protestando hoy lo hizo así en el 2021, lo está haciendo así en el 2021, lo hizo así en el 2000 y lo va a seguir haciendo porque tiene la voluntad, la valentía y el compromiso de hacerlo, como lo hicieron aquellos que también protestaron y que fueron bañados de sangre en los movimientos de derechos civiles del país que tanto les gusta citar, Estados Unidos. Y después de eso, yo creo que no tenemos que decir mucho más que no sea, sigamos promoviendo que la gente se informe y que la gente se concientice, pero con información real, con información que salga de los, incluso, ya ustedes ven cómo hemos tenido que citar a elementos de la policía que en otros casos hemos tenido que decir que no están haciendo lo que tienen que hacer para velar por la protección de los derechos civiles. Estos 2 oficiales dijeron claramente cómo se constituyeron en un plan, que atendieron la situación y no tuvieron que arrestar a nadie. Pero parecería que los que están agotando para que arresten son los que están ahora dando cátedra de la derecha y cómo se constituye la derecha en un medio de comunicación, en un programa. Eso es a lo que le tenemos que tener mucho cuidado. El que quiera sentarse con esa gente pasa a la historia, como siempre digo. Usted se coloca en la historia donde quiere estar. A mí que me cojan confesar. Una puede cometer errores. Yo creo que desde el periodismo podemos haber cometido errores que tendríamos que subsanar y es parte de la responsabilidad y de nuestra reflexión. Pero al país en momentos de crisis no se le viene con vendetas personales ni con vendetas de la derecha que quiere institucionalizar donde quiera que vaya. Al país se le dice, usted tiene derecho a protestar, y estas son las consecuencias si protesta desde la bandera de la desobediencia civil, y estas otras si se encuentran a 3 pichones de derecha como estos que estaban hablando anoche. Gracias por estar. Recuerden que estamos en bonitasradio.net. Aquí vamos a insistir en la información desde el periodismo. Bonitasradio.net recibe donativos a través de PayPal y tarjetas de crédito. También en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Recibe también la Fundación cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000.
Recuerde también que estamos en las redes sociales, Twitter, Bonita-Radio, en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, iVoox, iTunes y Spotify, a través de los podcasts, que siempre están con nosotros, Vega Alta Coop, Buen Vecino Café y la cooperativa Abraham Rosa, y que no se olvide, y estamos en estos últimos días produciendo lo que va a ser un excelente proyecto, el primero que hacemos en 10 años de recaudación de fondos para que siga el proyecto de Bonita Radio de la mano de una fundación que hemos creado sin fines de lucro para poder garantizar que encontramos el dinero suficiente para producir los contenidos multimediáticos que va a reproducir Bonita Radio, desde la investigación, profundidad, programas culturales, sobre todo desde el compromiso que siempre ha tenido el periodismo puertorriqueño con este país. Desde la diáspora, gracias. Recuerden que para ustedes es mucho más fácil enviar cheques o giros postales porque la ATH móvil se limita cuando usted no tiene un teléfono de Puerto Rico, que siempre está ahí nuestro equipo, Rodrigo Otero Goico, Verónica Vegamón, Dania Warhol, el compañero Juan Carlos Quintero Herencia, desde la diáspora en Maryland, con ustedes para llevarles información y análisis. Éxito. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. No, mañana a las 11 de la mañana. En esto es lo último, mañana a las 11 de la mañana. Nos vemos mañana, que la pasen bien, que descansen.